Querida familia, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a estar hablando de una temática muy interesante para esta época y es respecto a la Navidad. Un creyente, un cristiano debe participar o puede participar de esta celebración de la Navidad, o como algunos piensan, será una celebración pagana. Hoy vamos a profundizar un poco en este tema. Entonces les invito para que analicemos. Para empezar, quiero mencionar que esto no es una doctrina fundamental de fe. Es decir, si usted considera que la Navidad sí la puede celebrar, o por el contrario, usted de los que considera que no se puede celebrar la Navidad, esto no lo va a llevar a usted al infierno, ¿correcto? Es decir, por esto no vamos a satanizar ni a condenar a nadie como un hereje, ya que no es una doctrina fundamental. Y es precisamente ese el primer punto de este video, y es que la Navidad no es un tema fundamental de fe. Quiero explicar un poco acerca de esto. Hay doctrinas que la Biblia es clara respecto a que sí o sí debemos creer. Por ejemplo, si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no es suficiente para nuestra salvación. Creer en Jesucristo como Dios es fundamental, es una doctrina fundamental de fe, porque de ahí depende mi salvación. Por lo cual, la Navidad no tiene nada que ver con determinar si soy salvo o no. Por lo tanto, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos, ni ceremonias por luna nueva, ni los días de descanso. Y aquí Pablo toca un punto muy álgido para el contexto, y es respecto a la comida y la bebida. Días santos de ceremonia, lunas nuevas, días de descanso, ¿cierto? Y hay una corriente que se está levantando fuertemente, que ya existía en la época del apóstol Pablo, respecto a, pues digamos que judaizantes, judíos que querían que los creyentes cristianos se convirtieran al judaísmo y establecían todas estas órdenes para ellos, diciendo que los gentiles debían cumplir con ello. Y por eso Pablo le dice a la iglesia de Colosenses que pues no deje que nadie los juzgue o los condene por eso. Ellos tienen la libertad es en Cristo. Y también Pablo les habla en el libro de Romanos capítulo 14, verso 1 al verso 14. Reciban al que es débil en la fe, pero no para entrar en discusiones. A algunos su fe les permite comer de todo, pero hay quienes son débiles en la fe y solo comen verduras. El que come de todo no debe menospreciar al que no come ciertas cosas, y el que no come de todo no debe condenar al que lo hace, pues Dios lo ha aceptado. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo de otro? Que se mantenga firme o que caiga es asunto de su propio Señor, y se mantendrá firme porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Verso 5. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dándole gracias a Dios. El que no come, para el Señor se abstiene, y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Si morimos, para el Señor, morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor, tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú, entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Está escrito, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor, ante mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. Así que cada uno de nosotros tendrá que dar cuentas de sí a Dios. Por tanto, dejemos de juzgar unos a otros. Más bien, propóngase no poner tropiezo ni obstáculos al hermano. Yo, de mi parte, estoy plenamente convencido en el Señor Jesús de que no hay nada impuro en sí mismo. Si algo es impuro, lo es solamente para quien así lo considera. Muy bien, podemos darnos cuenta que Pablo toca un tema muy sensible para la época. Como les menciono, habían judíos que estaban tratando de judaizar a los gentiles, es decir,
que los gentiles que nunca se habían circuncidado, que nunca habían guardado el día de reposo, es decir, el sábado, que nunca habían tenido disciplinas de la cultura judía, por ejemplo, hábitos de la limpieza de manos y demás, ellos querían obligarlos a que se adaptaran a esto, a las fiestas judías y demás. Pero Pablo nos aclara, y es muy evidente que los judíos siempre fueron un gran tropiezo para Pablo, incluso para el mismo Señor Jesús en su ministerio. Y Pablo confirma, y si quiere puede leer Hechos capítulo 15 y 17, 15, 16 y 17, donde usted se da cuenta que realmente todas esas celebraciones judías, esas fiestas judías del Antiguo Testamento, tuvieron fue cumplimiento en Cristo. Y de hecho, los discípulos, junto con el Espíritu Santo, dice la Biblia, determinaron que no se les pusiera todas esas series de ordenanzas a los gentiles, porque pues ya eso tenía unos símbolos que se habían cumplido en Cristo. Entonces solamente pues queda claramente la ley moral, que está relacionada con no pecar, pero la ley civil y la ley ritual no queda pues para los gentiles, porque esto era una representación que le daba a entender al pueblo judío quién iba a ser el Cristo y que en él se iba a dar el cumplimiento de todos esos símbolos. Muy bien, entonces vemos a Pablo diciéndoles: no se preocupen por eso, ustedes tienen libertad, tanto el que no quiere participar de esas cosas como el que quiere, los dos están en la libertad. Lo mismo sucede, y traemos ahora el contexto actual, el tema de la Navidad. Si usted no quiere participar, se respeta que usted no lo decida hacer, pero usted también debe respetar a los que sí deciden hacerlo. ¿Por qué? Porque no es un tema fundamental de doctrina. Es decir, Dios no va a decir: usted celebró Navidad, usted se va al infierno. Usted no la celebró, usted se va al infierno. No, es un aspecto que vamos a ver más adelante, se convierte en algo cultural. Ahora vamos a hablar del origen de la Navidad. Y sé que aquí muchas personas me pueden decir: Brian, pero es que esta fiesta, esta celebración del 25 de diciembre tiene un enfoque y un origen realmente pues pagano. Y vamos a hablar un poco acerca de eso. La fiesta como tal de la Navidad se oficializó el 25 de diciembre del año 336 después de Cristo, bajo el gobierno de Constantino el Grande. ¿Correcto? Claramente se oficializó en esa fecha, pero no significa que la Navidad no existiera desde antes. Es decir, el concepto de Navidad puede que se estableciera en ese momento, pero hay diferentes datos históricos que confirman que los cristianos ya tenían cierto acercamiento, ciertos espacios para recordar el sacrificio y especialmente el nacimiento de el Señor Jesús. Les pongo un ejemplo: el historiador cristiano Sexto Julio Africano, que vivió entre el año 160 y 240, es decir, antes de que en el gobierno de Constantino se estableciera la Navidad, este historiador ya refleja el interés por parte de los creyentes en meditar respecto al nacimiento del Señor. Incluso este autor, este historiador, se arriesga a establecer una fecha para la concepción de Jesús. Y pues aquí no estamos para debatir si el historiador tiene razón o no. Él pues menciona que fue el 25 de marzo y por eso Jesús nace el 25 de diciembre. Como les digo, pues no es el enfoque de este video el poder determinar si el historiador tuvo razón o no, porque no tenemos ese dato. Y ya vamos a tocar ese punto. Pero lo que sí nos permite ver este historiador es que la iglesia ya se estaba pensando. La iglesia ya estaba fundamentándose o centrándose en la importancia que tenía el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Ahora, ¿qué pasa con la fecha del 25 de diciembre? Claramente sabemos que en Roma se celebraban las fiestas saturnales entre el 17 y el 24 de diciembre. Es decir, eran fiestas en honor a Saturno. ¿Saturno quién era? Era un dios pues de la época de los romanos, el cual estaba como a cargo de la agricultura y el tiempo. Y pues en esta época, en esta sección de tiempo, se realizaba la recogida de la última cosecha. Entonces, el 25 de diciembre se celebraba el Día del Sol Invictus, en donde básicamente el sol, pues se tiene claridad de que era un cambio climático que se daba, donde el sol iba a tener más horas de luz que en cualquier otra etapa del año. Entonces, por eso ellos para esa fecha del 25 de diciembre celebraban el Día del Sol Invictus, donde se suponía que vencía la oscuridad.
¿Por qué? Porque tenía más control o más horas de sol en el día. ¿Qué sucedía en esta celebración? Hay diferentes cosas y históricamente usted puede ir y conocer una cantidad de aberraciones que se hacían en este tipo de celebraciones, como sacrificios de toros, banquetes desordenados y con exceso de comida, de bebidas. Eh, el emperador de la época pues incluso regalaba prostitutas al pueblo. También se presentaba una práctica de elegir reyes de Saturnalia, es decir, durante este tiempo cualquier persona al azar podía ser elegida como rey y podía establecer algún tipo de mandatos y pues claramente bajo un absurdo donde la sociedad se desordenaba completa, ¿sí? Se desordenaba completamente. Y es aquí donde surge lo que conocemos como Navidad, siendo una oportunidad de darle un nuevo significado a esta celebración pagana. ¿Por qué? Porque los cristianos de la época habían sido perseguidos por muchos años, más de 200 años de persecución. De hecho es entre el año 64 después de Cristo hasta el 331, donde se presentaron 10 diferentes tipos de olas de persecución a los cristianos, donde murió muchas personas. Rollos de la escritura se quemaron muchos, se quemaron también iglesias o propiedades de los mismos cristianos. Y pues ellos están ahora en un contexto donde están celebrando al dios Sol, pues claramente el pueblo pagano, y ellos ven en esto como una oportunidad, en la Navidad, una oportunidad de que no adoraran más al dios Sol, sino al creador del Sol. Recordemos que Roma, el contexto griego y romano era de mucha idolatría. Por eso les mencioné que el dios Saturno tenía a cargo la agricultura y el tiempo. Y es porque en la antigüedad, para cada situación, para cada cosa, había un dios diferente. En Hechos 17 ustedes, por ejemplo, van a ver a Pablo predicándoles a los griegos acerca del Dios desconocido. Y Pablo ve la idolatría, pero no se centra en la idolatría, sino que ve una estatua en favor del Dios no conocido. Es decir, ellos adoraban tantos dioses que hicieron una escultura en favor de un dios que no tenía imagen, pero en caso de que se les olvidase adorar a algún dios, pues para no enojarlo, ahí tenían su forma de adorar. Y Pablo, en lugar de conectarse y decirles, ustedes son unos idólatras, pecadores, lo que se centra es en decirles a ellos, yo vengo a predicarles del Dios que ustedes no conocen. Y Pablo termina predicando a los griegos. Es básicamente lo mismo, la misma oportunidad que vieron los cristianos de la época. Venían de ser perseguidos, venían de una situación muy difícil de fe y hasta ahora la fe cristiana se estaba aceptando. Entonces ellos ven en este aspecto de la Navidad una gran oportunidad. ¿Para qué? Para influir en la cultura. Y pues bueno, hablemos un poco de la historia. Si se dan cuenta, hay muchos creyentes que durante la época tuvieron como positiva la Navidad. Usted puede ver que Agustín de Hipona, Ambrosio de Milán, Clemente de Alejandría, ellos históricamente fueron personas que estuvieron a favor de la Navidad. También Lutero, ¿sí? El de aquel hombre que conocemos con respecto al tiempo de la Reforma, ¿cierto? Y también existen personas creyentes que no estuvieron de acuerdo con la Navidad, incluso se opusieron a ella, como Zwinglio y los puritanos. ¿A qué punto voy? Y es que este debate no es algo nuevo, es algo que se ha presentado por mucho tiempo. No debemos negar que la Iglesia Católica ha tenido mucha influencia también en que esta fiesta pues tomase más fuerza. Pero por el hecho de que lo hayan hecho no significa que sea intrínsecamente malo. Y aquí solo quiero hacer una mención y es, por ejemplo, aspectos que la Iglesia Católica agregó, pues tiene que ver con las novenas. Sí, en Colombia sucede algo que son las novenas navideñas. No sé si sucede en otra parte, o hablo por lo menos de Bogotá, y es donde se reúnen la comunidad a tener un tiempo de rezar algunos textos de la novena. Básicamente son textos que escribieron directamente desde la Iglesia Católica, y a cantar algunos villancicos que están muy enfocados en María. Por eso nosotros no celebramos o no hacemos parte como cristianos de las celebraciones de las novenas, porque si ustedes se dan cuenta hace mucho énfasis en María más que en Jesús. De hecho, muchos de los villancicos o no tienen mucha relevancia o un sentido fundamental de fe, o se centran más en honrar a María y no a Jesús, porque ven a Jesús como un niño, como un recién nacido, y a María como la gran hacedora de esta obra.
Entonces por eso nosotros como cristianos no participamos de las novenas. Muy bien, ya en el siglo XIX en Inglaterra se adoptan distintas prácticas que vienen a configurar la Navidad como nosotros la conocemos. Es decir, decorar las casas, el intercambio de regalos, ¿sí? Y ya pues claramente con la entrada de Estados Unidos, pues con empresas como Coca-Cola, generaron un boom de marketing respecto a lo que es la Navidad. Y empezaron a grabar películas, canciones que tuvieron mucha influencia en la sociedad porque dejaron de mostrar a Jesús como el centro de la Navidad para centrarse en una Navidad de, pues más secular, más de el amor, la paz, la esperanza, la familia, ¿cierto? Y de esta manera, pues muchas religiones, al ver que la Navidad se había desmarcado del concepto del nacimiento virginal de Cristo, de Dios se hizo hombre, Jesús se encarnó, el hombre, el Dios y hombre que había sido prometido para la salvación del mundo, vino a la tierra a cumplir con esa obra de redención. Cuando la Navidad fue desligada de ese tema, pues muchas religiones y muchos países ingresaron en todo este movimiento de una Navidad muy secularizada. Entonces, aquí surge, digamos que varias preguntas. Y es, entonces, ¿puedo yo celebrar la Navidad considerando que tiene un origen pagano? Si usted celebra la Navidad en honor al Dios Invictus, o al Sol Invictus, perdón, pues no lo haga, está pecando. Pero si usted se da cuenta, la Navidad ha sido resignificada, o sea, se le dio un nuevo significado a la Navidad. Como le digo, no se centra en el Sol Invicto, se centra en Cristo, en que Dios se encarnó, Dios se hizo hombre y vino a esta tierra a cumplir con el plan de Dios para la salvación del ser humano. Y usted puede pensar, Brian, pero es que eso es pagano. Bueno, le pregunto a usted, ¿usted celebra el Año Nuevo? El 31 de diciembre usted se reúne con su familia, reparte una comida, una cena de fin de año y demás. Le pregunto, ¿es bíblico celebrar el Año Nuevo? Porque pues no aparece en la Biblia celebrar el Año Nuevo. Pero si se da cuenta que no aparece tampoco, es pecado el hacerlo. Es decir, el Año Nuevo es una práctica cultural. ¿Es pecaminoso? No. Usted tiene libertad como creyente de celebrar el Año Nuevo. Si no lo quiere hacer, también tiene la libertad. Y le pongo otro ejemplo. ¿En qué parte de la Biblia nos ordena y nos lleva a celebrar el día de los cumpleaños? Si usted se da cuenta, de hecho es una celebración pues muy egocéntrica, ¿sí? Y no estoy en desacuerdo con celebrar el cumpleaños, ¿sí? Pero celebramos nuestro cumpleaños, pero no el cumpleaños, de cierta forma, y que se me entienda, del Señor Jesús. Es decir, no conmemoramos su nacimiento, pero el suyo y el mío sí. Pues, porque decimos, no, la Navidad no es bíblica. El cumpleaños sí, no, tampoco es bíblico, porque no aparece en la Biblia. Pero bueno, vayamos más allá. ¿Usted pone velitas al pastel? Y cuando usted pone velitas al pastel, ¿usted a quién le pide? Y no me puede decir que a Dios, porque Dios no lo lleva a usted a soplar las velas y que en su cumpleaños usted tenga derecho a una petición. Entonces no es a Dios a quien está usted orando. ¿A quién le está pidiendo usted ese deseo? Y aclaro que es... Y por favor, hermano, confírmeme si tengo la razón o me estoy equivocando, pero en Latinoamérica sucede mucho que se ponen velitas, uno sopla las velas que están en el ponque, en el pastel, y pues pide normalmente uno un deseo. Hay otros países donde no se tiene esta práctica, pero cuénteme ahí en la caja de comentarios si usted en su país sí hace parte de esta tradición. Entonces, volviendo al punto, celebrar el Año Nuevo no es bíblico, celebrar el Día de los Cumpleaños tampoco es bíblico, sin embargo, lo hacemos y no pensamos que es pecado o que es una celebración pagana. De hecho, la tradición de las velas en el pastel es una tradición pagana. En la antigüedad, en Roma, era una forma de contactar, de tener un vínculo con la diosa de la luna, que era Artemisa. Entonces, eh, era redonda, era una torta redonda porque iba enfocado al ciclo lunar y tiene diferentes aspectos en el que usted al soplar la vela, lo que se creía en ese momento era que al soplar la vela y la vela pues
dejar que se liberara, ¿cierto? Ese humo le llegaba a la diosa Artemisa y ella iba a cumplir o iba a hacer realidad ese deseo. Entonces le pregunto, cuando usted hoy en día en su cumpleaños sopla las velitas o sopla la vela, ¿usted está haciendo peticiones a la diosa de la luna Artemisa? No, ¿cierto? Lo mismo sucede con la Navidad. Cuando un creyente participa de la Navidad, no está haciéndole en honor al dios Invictus. Así como usted tampoco lo hace a la diosa Artemisa en sus cumpleaños o en Año Nuevo para reunirse con su familia y celebrar que finaliza el presente año. Es decir, nuestra cotidianidad está repleta de elementos que tuvieron un origen pagano, pero que ya no cuentan con ese significado. Hay muchas cosas que tienen un origen pagano. La corbata. Hay personas, un pequeño grupo, pero mencionan que esto es una forma de adoración a una diosa egipcia. ¿Quién en la actualidad se pone una corbata para? Incluso los pastores y siervos o líderes o servidores en la iglesia llevan muchas veces corbata y no están adorando a una diosa egipcia. ¿Se dan cuenta? Es muy sencillo. La Navidad tiene un aspecto, un origen pagano, pero ahora tiene un nuevo significado. Y es aquí donde quiero hablar de la verdadera Navidad. Cuando te hablo de la verdadera Navidad, no estoy hablando de la idea consumista de Santa Claus o San Nicolás. Tampoco te estoy hablando de la idea de fiesta y desenfreno. Y mucho menos de la idea del nacimiento de un niño especial que nace todos los años. Te estoy hablando del nacimiento de Dios. Dios se encarnó. Dios se hizo hombre. Y vivió en esta tierra una vida perfecta y murió en la cruz para salvarnos. De eso trata la Navidad. Yo no sé si ustedes pueden profundizar en esa doctrina de la encarnación de Cristo, de Jesús, que Dios se haya hecho hombre. Pero es una oportunidad para profundizar en esa doctrina, la cual sí es una doctrina fundamental, y es que Jesús es Dios y se hizo hombre y murió en la cruz para salvarnos. Sí, es verdad, Jesús no nació un 25 de diciembre, muy probablemente. ¿Por qué? Porque era una temporada de invierno y hasta de nieve, y los pastores pues obviamente no saldrían a pastorear sus ovejas en un espacio pues donde el clima estaba en pleno invierno porque las temperaturas bajaban demasiado. Entonces ellos lo que hacían era llevar a sus ovejas y pastorearlas bajo pues un lugar controlado donde el clima pues no fuera tan fuerte. Entonces Lucas 2:8 nos permite ver que efectivamente los pastores pudieron trasladarse hasta donde estaba Jesús, ¿cierto? Esto no hubiera sido posible en invierno. Es verdad que por la misma temporada de invierno pues hubiese sido muy difícil que los sabios de Oriente, no los 3 reyes magos, no son 3 ni son magos, la Biblia no lo dice, se dice que eran sabios de Oriente. Era muy difícil que llegaran a adorar a Jesús pues para esa fecha, por el invierno. Pero de igual manera, algunos teólogos consideran que pues realmente los sabios no llegaron ese mismo día, sino que fue con ciertos meses o incluso un par de años a partir del nacimiento de Jesús, según Mateo capítulo 2, verso 2. Entonces no sabemos la fecha exacta. Algunos dicen que probablemente fue entre septiembre y octubre, otros consideran que fue entre abril y mayo. Pero mi pregunta para ustedes, queridos hermanos, es ¿en qué otra fecha del año usted celebra el cumplimiento de la promesa de que el Salvador vendría al mundo? ¿En qué otro momento? ¿Usted alguna vez, tal vez usted, hermano, que dice, no, yo no lo celebro, ¿usted en algún otro momento del año lo celebra? Y no me refiero, sí, Brian, porque yo en la iglesia canto que Dios se hizo hombre. No, sino un día específico para recordarlo, para conmemorarlo. Creo que si no fuera por la Navidad, no sucedería. Y es que la Navidad cuenta con elementos representativos del cristianismo. Por ejemplo, la estrella del oriente, las luces, donde pues la estrella de oriente es Cristo y las luces de igual manera. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. El árbol, ¿cierto? Por ejemplo, Lutero mencionaba que el árbol era el árbol de la vida, ¿cierto? Que realmente tiene cumplimientos esa figura del árbol de la vida tiene cumplimientos en Cristo.
Y claro, usted puede decir, Brian, pero ¿no crees que estás forzando el texto? Y les digo, bueno, puede que sí, puede que sea algo donde el texto no está enfocado en dar a entender eso, pero tendría cierto sentido y cierta validez. Pero ¿qué es lo importante? ¿Los símbolos o el objetivo final, que es Cristo? Ese, queridos hermanos, es el punto. Bueno, si para usted está mal poner el árbol, para usted está mal las luces y demás, no lo haga. Le invito a que celebre que Jesús vino a este mundo a morir en la cruz por nosotros, que Jesús se hizo carne, que en eso va centrado la Navidad, que es la natividad, que es nacimiento. Cuando nosotros decimos la Navidad es el nacimiento. ¿El nacimiento de quién? Y es una oportunidad para nosotros compartir de Cristo. Pero eso lo vamos a hablar un poco más adelante. ¿Qué tenemos que ver? La Biblia no prohíbe ni ordena celebrar la Navidad. La Navidad, y queridos hermanos, quiero que se entienda esto, la Navidad no es una fiesta religiosa. No es una fiesta religiosa porque en la Biblia no está. La Biblia no nos habla de la Navidad, no es bíblico celebrar la Navidad. Pero vuelvo y digo, así como usted celebra el fin de año, sus cumpleaños, sabía que no es bíblico tomar Coca-Cola porque la Coca-Cola no está en la Biblia. No mentiras, hermanos. Al punto al que voy es que la Biblia nos da unos marcos, unos parámetros de fundamentos respecto a la fe, pero no nos determina todo lo que nosotros debemos hacer y aquello que no. Por ejemplo, ¿tomar Coca-Cola es perjudicial para la salud? Sí, pero usted tiene libertad de tomarla o no. ¿Qué le diría la Biblia? Nunca le diría no tomaréis Coca-Cola, pero sí le diría que cuide del templo del Espíritu Santo, que sea sabio, ¿cierto? Entonces es allí donde debemos pensar qué nos enseña la Biblia, los principios que la Biblia nos enseña y ponerlo a la luz y todo verlo a la luz de la Escritura. Si la Biblia no prohíbe la Navidad, pues nosotros tampoco debemos hacerlo. Y recuerde, no me condene, no me mande al infierno. Que bueno, gracias al Señor mi vida no depende de a dónde me manden las personas, ¿no? Mi vida depende del Señor y sé que Él me ha rescatado del infierno. Pero no condene. Sí, esto no es un tema para condenar o establecer herejes. Y bueno, tal vez usted puede decir, Brian, sí, pero pues yo sigo sin estar de acuerdo en celebrar la Navidad. Bueno, le pregunto aquí, ¿debemos celebrar únicamente lo que la Biblia enseña? ¿O podemos hacer cosas que no están escritas en la Biblia, que la Biblia no prohíbe? ¿Sí? ¿Debemos comer solo lo que la Biblia dice que comamos? ¿O podemos comer otras cosas? La Biblia no habla de las empanadas. ¿No es bíblico comer empanadas? ¿Me hago entender? El punto es ese. Ver a la luz de la Escritura qué cosas podemos y qué cosas no podemos hacer. Y es aquí cuando quiero hablar de lo importante de la Navidad. Y es la nueva perspectiva, es mi propuesta para que usted vea a partir de ahora, de esta forma, la Navidad. Y es, ¿qué le parece si aprovechamos esta época del año para predicar a Cristo? Recuerda que es una celebración donde se habla del nacimiento, pero debemos hablar del nacimiento de ¿quién? Jesús, siendo Dios, se hizo hombre y con su sacrificio trajo salvación al pecador. Eso es lo más importante. Aprovechemos para predicar a Cristo. No condenemos a los hermanos. Mire, hay tantas cosas que deberíamos centrarnos y debatir como hermanos y eso no lo hacemos. Hay tantas falsas enseñanzas que hoy están permeando la iglesia y están generando divisiones en la iglesia. Y en lugar de atacar esas cosas, atacamos es la Navidad, que es algo en lo cual usted tiene libertad de participar o no. Pero sea que participe o no, no juzgue al hermano que sí lo haga o que no lo haga. Para finalizar, sea que celebremos la Navidad o no, respetemos la opinión del hermano. Vuelvo a mencionar, esto no es una doctrina fundamental. Y solamente, ya para terminar, quiero leer lo que dice Pablo. Nuevamente en Romanos 14, verso 5 en adelante. Hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da más importancia especial a cierto día, lo hace para el Señor. El que come de todo, come para el Señor, y lo demuestra dando gracias a Dios. El que no come para el Señor, se abstiene. Y también da gracias a Dios, porque ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni tampoco muere para sí mismo.
Si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Para esto mismo murió Cristo y volvió a vivir, para ser Señor tanto de los que han muerto como de los que aún viven. Tú entonces, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo menosprecias? Todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Bueno, queridos amigos, queridos hermanos, esta es mi opinión respecto a la Navidad. Le invito para que comente qué opina usted. Deje ahí en la cajita de los comentarios qué piensa, si su perspectiva cambió, si su perspectiva no cambió. Eh, Nada, déjelo ahí en los comentarios y pues muchas gracias por ver estos videos. Gracias por todo el apoyo que dan al canal y por mi parte nos veremos en un próximo video. Que el Señor les bendiga.